Palabra de vida para un nuevo día. Con el Padre Rubén Darío Bedoya. Domingo 9 de enero del 2022. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía: Tú eres mi Hijo amado, el predilecto, en ti me complazco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este encuentro de la palabra de vida para un nuevo día. Después de celebrar el misterio de la encarnación de la Navidad, el domingo anterior celebrábamos la gran fiesta, la gran solemnidad de la familia de Jesús. Hoy nos encontramos con un Jesús ya grande. Jesús ya tiene 30 años. Entonces, en este domingo celebramos la fiesta del bautismo del Señor. El Evangelio está tomado según San Lucas capítulo 3, versículos 15 al 16, 21 al 22. Este acontecimiento del bautismo de Jesús ha sido para que muchos hermanos discutan, sobre todo hermanos que no creen en nuestra fe católica, y quien creyera, hermanos que también pertenecen a nuestra fe católica, pero que de pronto, sumergidos un poco en el modernismo, en los afanes cotidianos de la vida, como que vamos dejando esto de largo y como que cada vez más hay que dejarlo pasar, y me refiero al bautismo. ¿Qué ocurre en este domingo? Jesús es bautizado por Juan el Bautista. ¿Dónde? En el río Jordán. Este acontecimiento que abre la vida pública de Jesús nos debe de llevar a nosotros a pensar sobre el bautismo y la necesidad de recibirlo. Cierto es que Jesús es adulto, ahora tiene 30 años, es grande, y entonces pudiésemos pensar de que como Jesús ya está adulto, ya está grande, entonces a los niños nosotros tenemos que dejarles de igual manera que tengan una edad considerable para después, luego, cuando de pronto tengamos algunos recursos económicos o cuando tengamos un buen padrino o alguna cosa, entonces allí acudir al sacramento del bautismo. Y esto es un error. Vamos a devolvernos un poquitico al Evangelio cuando nosotros escuchamos que Jesús, a los 8 días de nacido, el niño Jesús fue presentado y circuncidado de acuerdo a la ley de Moisés. ¿Esto qué quiere decir? Según la ley de Moisés, para que el niño fuera considerado judío, a los 8 días exactos tenían que circuncidarlo. Esto era algo doloroso, indudablemente, pero era parte del ritual judío. Jesús era judío y esto había que hacérselo. Aquí no había de pronto la discusión de que no, es que voy a esperar 10 días o voy a esperar al mes porque es que la mamá ha salido malita de la dieta, del parto, le duele. No. Esto había que cumplirlo, y había que cumplirlo porque era la ley. O sea, la ley no se discute, la ley hay que cumplirla. La Sagrada Familia están sujetos a ello, y que uno pudiese decir, hombre, son el papá y la mamá de Dios, y Él es Dios, por lo tanto, ¿por qué nos van a obligar a nosotros a cumplir con un precepto que al final Él mismo fue el que lo estableció, por medio de Moisés y los profetas? Pero no, la Sagrada Familia es fiel cumplidora
de todos los preceptos y mandatos. Jesús va y cumple con ese precepto a los 8 días de nacido. A los 30 años Jesús es bautizado. Y con ese bautismo Jesús entra en la vida pública, es decir, se hace reconocer como hijo enviado del Padre. El bautismo que nosotros impartimos a los niños es un bautismo del cual nos sumerge a nosotros al misterio salvífico de Cristo por medio de la Iglesia. Por ello, llegamos a una conclusión, que dejar a un niño, a una criatura sin el bautismo, sería el error más grande, porque el niño Jesús recibió, entre paréntesis, el bautismo cuando era niño. ¿Y cuándo? A los 8 días de nacido. Esto se llamaba circuncisión. Como nosotros no somos judíos, esto se llama el bautismo. El bautismo nos hace a nosotros partícipes de esa dignidad tan grande que tenemos de llamarnos hijos de Dios. Por lo tanto, en el bautismo de Jesús ocurre algo grandísimo. Se escucha una voz del cielo que dice: «Este es mi Hijo, el predilecto, en quien me complazco». Y eso ocurre también en el día, y ocurrió en el día de nuestro bautismo. Por lo tanto, no vale y no es correcto dejar que los niños se queden así nomás, como animalitos, y que cuando sea la oportunidad o cuando crezca, o es más, cuando Él pida, le vamos a bautizar. El Evangelio de hoy nos hace un llamado de atención sobre la necesidad de recibir el bautismo como medio de salvación. Que el Señor te bendiga y te guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.